Vamos a dar comienzo al material que habíamos preparado para darle continuidad a la presentación que inicialmente hicimos con relación a las cárceles chilenas, ¿verdad? Habíamos hecho una exposición general basándonos en principios metodológicos elementales de cómo iniciar un estudio de un sistema penitenciario, el análisis del formato institucional, el formato legislativo, para pasar posteriormente a algunos de los datos que de alguna forma describen o permitirían describir el sistema penitenciario en el cual estemos interesados. Y hoy les propongo a ustedes hacer un pequeño recorrido. Les he aportado un volumen importante de materiales con trabajos tanto a favor como trabajos críticos respecto a lo que se ha venido a denominar en el mundo, digamos, penitenciario, las cárceles privadas, o si ustedes quieren, para llamarlo un poco más ajustado a las características de este fenómeno en América Latina, lo que se conocen como cárceles concesionadas, ¿verdad? Esta modalidad de creación de una unidad penitenciaria a partir de una relación que ha sido llamada tanto en Chile, en México, en Perú, en Uruguay, como la asociación pública-privada que ha ido, digamos, interviniendo en diferentes campos del proceso constructivo de los diferentes países y que en el caso chileno es uno de los ejemplos que más se utiliza porque tuvo un cierto desarrollo, como vamos a ver en la clase de hoy, para defender a aquellos que están de acuerdo con la modalidad de la asociación público-privada o para criticarla a aquellos que están evidentemente en contra, ¿verdad? Yo había olvidado que en algún momento de mi formación había recibido algún material directamente de personal chileno, personal penitenciario chileno, que había participado en el proceso de seguimiento, de supervisión, de comportamiento de los lineamientos establecidos para estas cárceles mediante la modalidad de concesionaria, digamos, de asociación público-privada. Me voy a encargar de buscar ese material para acercárselos a ustedes, para que ustedes vean un poco cuál es la metodología que a posteriori se sigue en el control, digamos, del cumplimiento de las reglas que fueron pactadas inicialmente por parte del gobierno y de la empresa que está a cargo de la construcción de la prisión en definitiva, y poderle darle seguimiento a esos acuerdos de cumplimiento y de qué manera esto se hace en el caso particular de Chile, ¿verdad? Si la memoria no me falla, este es un curso que yo recibí hace aproximadamente unos 2 años como parte del proceso preparatorio o el proceso de aprendizaje preparatorio a lo que ya en Uruguay se venía anunciando y que teóricamente el año que viene va a quedar ya definitivamente inaugurado, que sería la primera unidad penitenciaria construida mediante la modalidad de la asociación público-privada. Cuando entremos en el caso uruguayo en particular, que eso va a ser después que veamos algunos datos de las prisiones nicaragüenses que también emprendieron alguna reforma en el sistema penitenciario, nos vamos a abocar directamente al caso uruguayo y yo les voy a aportar a ustedes todos los materiales que hay disponibles con relación a este proceso, digamos, de construcción de una unidad penitenciaria a partir del modelo de la asociación pública-privada, ¿verdad? En el caso chileno, que es el caso que todavía estamos trabajando, ¿verdad? Chile tiene una experiencia bastante importante, una experiencia que es importante en muchos sentidos, es importante en el sentido del impacto que tuvo, ¿verdad? Ustedes recuerdan que hubo un conjunto de recomendaciones por esta empresa que hizo la consultoría a Gendarmería de Chile con relación a la situación del sistema penitenciario, y los chilenos a partir de allí emprendieron un proceso de cambios o por lo menos de intervenciones en la situación dentro de su sistema penitenciario. Uno de estos lineamientos de cambio estuvo vinculado a las experiencias que han desarrollado con relación a las cárceles concesionadas, ¿verdad? Este es un programa, el programa de cárceles concesionadas en Chile, es un programa cuyo, digamos, eh, no encuentro la palabra exacta de decirlo, pero que el impulsor, vamos a decirlo así, lo cual no quiere decir que personalmente lo haya sido,
el impulso, ahí está, esa es la expresión correcta, el impulso a estas experiencias de cárceles concesionadas en el caso chileno se dio durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, ¿verdad? En un primer momento, una primera presentación de cómo se iba a desarrollar estas experiencias de cárceles concesionadas, todo el presupuesto que se volcó en la dirección de crear cárceles mediante la modalidad concesionada contemplaba la puesta en marcha de 10 unidades penitenciarias bajo el esquema de la asociación público-privada, ¿verdad? Por distintas razones que vamos a ir viendo en la clase de hoy. Actualmente solamente hay operativas 8 unidades, ¿verdad? Hubo 2 unidades que no se construyeron. Y de alguna manera, yo en la diapositiva que les pasé a ustedes les dije que el modelo había dejado de ser impulsado por el Estado. Quiero hacer una pequeña salvedad, por más que tiene muchos materiales para poder darle seguimiento a esta cuestión, los que estén interesados, impulsado en el sentido de que no tiene el mismo contenido y el mismo empuje que tuvo en el momento en que Ricardo Lagos o el gobierno de Ricardo Lagos impulsó las primeras experiencias. No es que Chile haya abandonado definitivamente este camino de las asociaciones público-privadas para la creación de unidades penitenciarias, sino que ha tomado un curso más lento, ¿verdad? Se han corregido algunos problemas a partir de críticas muy importantes que vamos a ver en el día de hoy, que se le realizaron a las primeras unidades, o por lo menos a las primeras experiencias que se dieron con estas primeras unidades. Y Chile hoy, si bien se mantiene en el camino, ¿verdad? No ha abandonado el camino alternativo de la construcción de cárceles mediante la asociación público-privada, no le da el mismo impulso o no le da el mismo lugar, capaz que esa es la expresión correcta, a esta modalidad como modalidad resolutoria a los problemas que tiene o que ha venido teniendo el sistema penitenciario chileno, ¿verdad? La primera cárcel que se fundó en Chile mediante la asociación público-privada es la cárcel de Rancagua, que se conoce como la unidad de Rancagua. Esto ocurrió en noviembre del año 2005 y es considerado como un hito muy importante en la historia de la asociación o de las relaciones de la asociación público-privada en Chile. En tanto, hasta ese momento, la asociación público-privada había estado solamente comprometida con la construcción de carreteras, de modo que este pasaje de las carreteras a las prisiones se considera dentro de la historia de la modalidad público-privada en Chile como un hito muy importante y es un hito que se conforma con la creación de la primera unidad concesionada. Yo les aporté algunas fotos para que ustedes la puedan ver. ¿Cuáles son las características que tuvo esta primera unidad? Y yo quiero que ustedes enganchen esto que voy a decir de las características generales con las críticas que se le hizo por parte de la empresa consultora Altegrity a Gendarmería de Chile con relación a la situación de las prisiones, para que ustedes vean de qué manera o no, ustedes van a ir sacando sus propias conclusiones, el pedido que se hace o la inauguración de este tipo de unidad penitenciaria mediante la modalidad público-privada va a atender o no las críticas que se hicieron a las características que se encontró y que habíamos desarrollado en la clase anterior que tenían mayoritariamente las unidades penitenciarias chilenas, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces las características generales de estas nuevas unidades mediante la modalidad público-privada y en particular de esta unidad que fue la unidad primaria, digamos, la unidad Princex, que da lugar al desarrollo del resto de las cárceles concesionadas en Chile, ¿verdad? La primera característica es que esta unidad fue concebida como una unidad de alta seguridad, ¿verdad? Ustedes recuerdan que Altegrity había dicho que a partir del análisis que se había hecho de la población penitenciaria chilena, la necesidad de prisiones de alta seguridad para el sistema penitenciario chileno no era de la magnitud que hasta ese momento Gendarmería había considerado a partir de la clasificación que ya tenía de sus propias prisiones. Lo cierto es que esta unidad, la unidad de Rancagua, es una unidad de alta seguridad. Más del 50% de la capacidad de la unidad se diseñó para una población de alto y máximo compromiso delictual. Recuerden de vuelta, ¿verdad?
el análisis que había hecho aquella empresa, donde se planteaba que la inmensa mayoría de la población penal chilena no encajaba dentro de las clasificaciones más modernas con relación al alto y el muy alto compromiso delictual que uno observa en otros sistemas penitenciarios. Ustedes recuerden que Altegrity había insistido de una manera bastante enfática que la población penal chilena estaba bastante concentrada en lo que ellos denominaban una población de muy bajo riesgo, con lo cual recomendaban, a partir de la caracterización que hacían de esta población penal, que las unidades que se construyeran o las unidades que se desarrollaran en el sistema penitenciario chileno se acompasaran a las características de este tipo de población. Una de las cosas importantes de este establecimiento de alta seguridad y que, como veremos más adelante, va a tener algún impacto importante, es que por primera vez en la historia del sistema penitenciario chileno, y esto no quiere decir que antes no haya habido estas experiencias muy concretas en alguna que otra de las unidades penitenciarias chilenas, pero por primera vez como rango general, las unidades de alta seguridad que se van a construir, y esto es válido también para parte del caso uruguayo, son unidades que van a contemplar el armado de habitaciones individuales. Esto es que la inmensa mayoría de las celdas van a ser celdas individuales. Esto rápidamente, debido a la cultura, digamos, histórica de las condiciones de habitabilidad de las prisiones chilenas, va a traer algunas repercusiones, porque hasta este momento la inmensa mayoría de los prisioneros chilenos vivían en modalidades de convivencia más de tipo colectiva, con todos los problemas que esto pueda generar, ¿verdad? Con todos los conflictos, con todas las tensiones que esto pueda generar, pero el pasaje a una modalidad de, digamos, privación de libertad en un sentido individual, en un sentido de ir a una celda individual para el cumplimiento de la privación de libertad, desató lo que en Chile fue como muy fuerte el impacto que tuvo, un conjunto sucesivo de muertes en las unidades que habían sido construidas mediante la modalidad de asociación público-privada o las denominadas cárceles concesionadas. Yo les voy a acercar, si no lo he hecho, por favor envíenme un mensaje para corregirlo y voy a revisar el material que les envié. Hay un estudio bastante completo que hizo Gendarmería de Chile con relación a las características de las muertes en las prisiones chilenas, a partir justamente sí de una serie de situaciones que se dieron, en particular en esta primera cárcel concesional, la cárcel de Rancagua, del ascenso vertiginoso, o por lo menos vertiginoso con relación a la historia de este fenómeno en el resto del sistema penitenciario chileno, de las conductas suicidas por parte de los prisioneros. El análisis que hacen los que han criticado este pasaje, digamos, obviando los elementos culturales que están implícitos en la modalidad histórica de cumplimiento de la privación de libertad en compañía de otros, esto es de pabellones o de módulos o de celdas que estén habitadas por más de una persona, es que no se contempló, ¿verdad?, un elemento cultural muy importante y que los prisioneros que fueron localizados en esta primera unidad penitenciaria que tenían que vivir en condiciones de celdas individuales, no soportaron o no pudieron, digamos, transformar esta cultura colectiva de vivir la privación de libertad que era típica del sistema penitenciario chileno y terminaron en muchos casos pasando a adoptar conductas suicidas en los casos más graves o de intentos de conductas suicidas en los casos en que definitivamente no se concretó la conducta o por lo menos no se llegó al fin de la conducta, que esto es, estamos hablando de la muerte del prisionero, ¿verdad? Yo les voy a acercar este material porque además es un material que nos puede servir a nosotros si estamos interesados en indagar las muertes que ocurren en las prisiones. La muerte en la prisión siempre tiene un olor a sospecha, ¿verdad? El primer olor de sospecha de una muerte en prisión es que haya sido un homicidio. El segundo o la segunda dimensión de la muerte en la prisión es que es un analizador por excelencia del incumplimiento del Estado con relación a la salvaguarda de la vida de la persona que está privada de libertad en tanto y en cuanto es el responsable
de mantener a esa persona, es decir, con vida, de la seguridad de esa persona, no solo de la seguridad para que no se escape, sino de la seguridad para que se mantenga vivo y se produzca efectivamente el cumplimiento de la medida judicial dispuesta, ¿verdad? Esto es algo que en el caso de esta primera unidad chilena provocó un cimbronazo muy fuerte dentro de las críticas que se hicieron a esta primera unidad penitenciaria y a las consecuencias que trajo para la vida de los prisioneros la forma en que estaba concebida la vida cotidiana en esta primera unidad concesionada. Esta unidad fue concebida con una capacidad para cerca de 1.679 prisioneros, una superficie muy importante y una inversión presupuestal relevante que se estima en unos 30 millones de dólares. Es decir, no estamos hablando de una construcción cualquiera y cuando ustedes vean las fotos van a ver que es una construcción bastante importante desde todos puntos de vista, ¿verdad? Esta, esta unidad priorizaba arquitectónicamente, lejos de lo que habíamos visto hasta ahora con relación al desarrollo histórico de la arquitectura penitenciaria, siguiendo algunas de las lógicas panópticas propuestas por Bentham, lo que potenciaba era el proceso de segmentación de la población penal, ¿verdad? A partir del diseño de una infraestructura que va a ir separando naturalmente, y esto es naturalmente, póngalo entre comillas, ¿verdad? A los prisioneros en función de un estatuto de clasificación técnico que se supone es realizado por el Servicio Penitenciario chileno, ¿verdad? Esto significa que se crean lo que ellos denominan núcleos dentro del proyecto que van a tener funcionamientos independientes uno de los otros, buscando que no exista lo que se denomina en la jerga penitenciaria el contacto criminógeno dentro de la población. Si ustedes quieren, esta modalidad de segmentación del espacio y por tanto de control del relacionamiento interespacial y por tanto entre los internos que están en cada uno de los espacios que se van creando, si ustedes quieren, reproduce la lógica del funcionamiento de los submarinos, ¿verdad? Imagínense ustedes, un submarino es una unidad naval muy particular que en su concepción de seguridad, de mantenimiento, para que sea operativo, si saben que los submarinos tienen divisiones por esclusas, ¿verdad? Si se produce algún problema en algún sector de alguna de las esclusas, que son las que dividen las áreas del submarino, el resto de las esclusas por seguridad se cierran, ¿verdad? Y esta esclusa donde está localizado el núcleo del problema, de ahí la idea de núcleo, ¿sí? Se mantiene aislada para evitar que se propague el problema operativo que sea hacia toda la unidad, digamos, del submarino y por tanto ponga en peligro la operatividad y la vitalidad de funcionamiento del equipo naval, ¿verdad? Bueno, acá funciona algo parecido. ¿Sí? Buscar aislar mediante segmentaciones espaciales las divisiones que van a ser sostenidas entonces mediante la asignación de poblaciones en función de una especificación técnica, una clasificación técnica, que lo que busca es limitar el contacto criminógeno, ¿verdad?, entre los prisioneros. Cuando analicemos el caso de Uruguay, yo les voy a mostrar a ustedes si es posible algún video de cómo están ubicados algunos de los módulos en algunas unidades penitenciarias del país, para que ustedes vean cómo la cercanía entre los módulos y el contacto visual o el contacto verbal desde un módulo a otro, en algunos casos que no tienen nada que ver con la arquitectura, sino que tiene que ver con la vida cotidiana de la unidad en cuestión, tiene un efecto negativo y en otros tiene un efecto positivo. Es decir, no hay nada escrito, o por lo menos yo no podría acompañar la idea de que necesariamente las relaciones de cercanía en los modelos, digamos, de infraestructura arquitectónica que se generen en una prisión, de por sí ya aseguran un efecto negativo en el resto de la población. Esto yo creo que tiene más que ver con el modo en que se organiza la vida cotidiana y, si ustedes quieren, sí, con la forma en que son ubicados las poblaciones penales dentro de la estructura de la unidad penitenciaria, ¿verdad?
Pero en el caso de esta unidad, de esta primera unidad concesionada chilena, esto sí fue bien, digamos, tomado en consideración y por tanto las segmentaciones se hicieron en función de las clasificaciones técnicas realizadas por Gendarmería, ¿verdad? Buscando esto, ¿no? Evitar el contacto criminógeno dentro de la población y por tanto esta suerte de expansión, digamos, del virus entre comillas, ¿verdad? El virus criminógeno hacia el resto de la población que eventualmente se consideraba que no tenía el mismo tipo de compromiso delictivo que los de la unidad A1, vamos a poner así, suponiendo que haya algún segmento de la unidad penitenciaria que se denomine así. Todas las circulaciones, además, dentro de la unidad estaban altamente diferenciadas entre sí, ¿verdad? Habían, y esto es algo que se mantiene en el caso uruguayo, yo lo voy a describir después de la mejor forma posible, los espacios de circulación de los prisioneros no tenían contacto con el de los funcionarios, ¿sí? Y esto tenía o tiene en la cabeza penitenciaria por lo menos dos significados. El primero, disminuir los lazos de contacto o de encuentro entre los funcionarios y los prisioneros por razones de seguridad y también por razones de posible actividad de corrupción, ¿verdad? Es decir, hay acá dos argumentos que siempre se utilizan con bastante frecuencia y es que los prisioneros circulen por un espacio diferenciado del espacio por el que circulan los funcionarios. Tiene, si ustedes quieren, la contra de que el espacio por donde circulan los prisioneros al no tener, digamos, puntos de encuentro como históricamente han tenido con los funcionarios, generan lo que ustedes vieron que esta empresa norteamericana les criticaba a los chilenos y es la pobre gobernabilidad de esos espacios donde el prisionero no observa o no está bajo la supervisión o el contacto de funcionarios penitenciarios, ¿verdad? El otro elemento fundamental es que el proceso de entrada a la unidad es también un proceso altamente diferenciado. Las visitas, por ejemplo, tenían en cada unidad concesionada que yo he estudiado o he visto, tienen un conducto independiente del resto de los conductos de entrada a la unidad, lo cual permitía, o se supone que debe permitir, un mejor trabajo desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde el punto de vista de las condiciones, digamos, de tratamiento o por lo menos de relacionamiento con las visitas por parte de los funcionarios penitenciarios. No había ninguna posibilidad, como ocurre en las visitas que uno puede encontrar en las viejas unidades de nuestros sistemas penitenciarios, de que la visita del prisionero A tenga eventualmente algún tipo de contacto, aunque no más sea visual, con el prisionero H, digamos, que esté ubicado en otro lugar, generando con esto un conjunto de tensiones que ustedes saben que siempre se verifican cuando en estos espacios cerrados, por ejemplo, entran como visitantes mujeres y da lugar a todo un conjunto de exclamaciones, frases altisonantes, algunas de ellas no muy agradables, ¿verdad? Que generan a posteriori, en caso de que el prisionero que iba a ser visitado se entere, conflictos con el eventual, digamos, responsable de estas formas de agraviar a sus visitantes, ¿verdad? Esto, esta modalidad, digamos, de generar espacios diferenciados es una modalidad que también buscaba o busca, si ustedes quieren, yo les decía que tenía que ver con los elementos de seguridad, y esto es cierto, es el mantenimiento de la seguridad en tanto control del espacio, pero también es una modalidad que es, desde el punto de vista presupuestal, muy económica, porque implica el hecho de que sean conducidos directamente por el propio flujo arquitectónico de la entrada de la unidad, implica un ahorro importante de personal, tanto persona, digamos, y un control que puede ser, digamos, sostenido ampliamente por sistemas de tecnovigilancia como son
los circuitos cerrados de televisión. Es decir, si yo construyo una boca de entrada donde el único espacio donde van a permanecer funcionarios para un control de identidades y control primario de lo que se va a ingresar a la unidad penitenciaria por parte de la visita, el resto de la trayectoria yo la puedo sustituir con un sistema de tecnología de vigilancia sin necesidad de tener un personal, como hoy sucede en muchas unidades penitenciarias, que acompaña la visita, que informe que el prisionero tal ha sido va a recibir una visita y por tanto se produzca todo este interjuego de movimientos donde las probabilidades de que se produzcan, digamos, fisuras en las lógicas de seguridad y de control durante el acceso de la visita a la unidad suele ser bastante importante. Yo les decía que les había buscado algunas fotos bastante interesantes de esta primera unidad. Ustedes van a ver, es una construcción bastante importante, bastante moderna, ¿verdad? Si ustedes además después descargan las fotos a sus computadores y reducen no sé cómo decirles, la calidad o aumentan la calidad de la imagen, las imágenes son mucho más visibles. No obstante esto, ustedes pueden buscar en internet, que es la modalidad que yo utilicé, ¿verdad? Porque no conozco in situ la unidad de Rancagua, van a poder ver mediante la búsqueda de imágenes en Google las características, digamos, por lo menos visuales de esta primera unidad chilena, la primera unidad concesionada de Chile. ¿Qué dijo el Consejo de Políticas de Infraestructura Penitenciaria en Chile cuando se inicia este proceso de construcción de unidades penitenciarias a partir de la modalidad de asociación público-privada? En primer lugar, dos cuestiones fundamentales, que la modalidad de asociación público-privada había demostrado en Chile un cumplimiento preciso de todos los objetivos que habían sido previstos principalmente, ¿verdad? Dice este Consejo de Política de Infraestructura, en la dirección de ampliar la red penitenciaria, es decir, la capacidad de la red penitenciaria para poder albergar a todos los prisioneros a partir de una demanda existente de aumentar el número de capacidades en tanto y en cuanto la población desbordaba el número de capacidades que tenía el sistema chileno. Implica también el cumplimiento, ¿verdad? El estricto cumplimiento de mejorar la calidad de la infraestructura, de la construcción misma de la unidad penitenciaria, que conlleva, por tanto, a un mejor manejo de la población, que así va a permanecer dando cumplimiento a la medida de privación de libertad y elevando por sí misma la calidad entendida como no vivir o no estar en condiciones de habitabilidad penosa, como eventualmente uno podía haber encontrado en el resto de las unidades penitenciarias chilenas y que, como ustedes saben, lo vimos en las clases pasadas, en los materiales que le he ido acercando, provocaban la crítica al gobierno chileno con relación a la situación interna de alguna de sus principales prisiones, ¿verdad? Estas unidades, las diferentes unidades que se fueron construyendo en Chile, dice el Consejo de Política de Infraestructura del gobierno chileno, tanto en su construcción como en la gestión posterior que se fue realizando de estas unidades concesionadas, fueron cumpliendo todos los estándares que el Estado había marcado en el proceso de ejecución y administración de los centros y que este proceso, ¿verdad?, de ejecución y administración de los diferentes centros de reclusión construidos mediante la modalidad de asociación público-privada tenían un costo similar al de las cárceles que eran construidas por el Estado. Esto es, no eran más caras el mantenimiento y todo el proceso de logístico, de mantenimiento y de servicio de las nuevas unidades por asociación público-privada, no eran de ninguna manera más caras que las que eran gestionadas y construidas por el Estado. Y acá el Consejo de Políticas de Infraestructura chilena está, digamos, tomando partido con relación a algo que, si ustedes revisan la literatura que hay respecto a esta problemática de las cárceles públicos-privadas o construidas mediante la modalidad de asociación público-privada,
se enfatiza considerablemente que el proceso constructivo y el proceso de mantenimiento suele ser mucho más caro, es decir, presupuestalmente es mucho más costoso que el presupuesto que se invierte en aquellas unidades penitenciarias que han sido construidas, mantenidas y gestionadas por el Estado. Esta es una discusión que todavía hoy está abierta y es una discusión en la cual además se toman posiciones de diferente tipo y no es una discusión que uno pueda decir que está. Ahora bien, más allá de esta discusión que les acabo de decir o acabo de expresar, que no es una discusión zanjada, en tanto es una discusión que se mete directamente en una concepción ideológica, si ustedes quieren, yo diría que es una concepción de cómo se entiende la economía política en nuestros días. Más allá de esto, ¿verdad? De ser una discusión no zanjada con respecto al costo que significan las asociaciones públicos-privadas con relación al costo de lo que significan las construcciones impulsadas por el Estado, que directamente tienen que ver con esta, digamos, morfología actual de las discusiones con relación a la presencia del Estado o no en áreas donde históricamente el Estado efectivamente ha hecho la historia de esas instituciones, es decir, más allá de esas discusiones, que son discusiones muy importantes, no las estoy soslayando, porque no quiero introducirme primariamente en ellas, porque vamos a dedicar el módulo final de nuestro curso enteramente a esta cuestión. Más allá de eso, quiero que presten atención a un elemento bastante importante y que si ustedes quieren está directamente enganchado con algunos de los planteamientos, directamente articulado con algunos de los planteamientos que realiza Garland en el texto Castillo y Sociedad Moderna y que fue objeto, digamos, del trabajo que realizamos en este curso. Estas características arquitectónicas y, por tanto, esta concepción arquitectónica del funcionamiento de las asociaciones, de las unidades penitenciarias construidas en función de la asociación público-privada, lo que se denominan las cárceles concesionadas en el mundo latinoamericano, ¿verdad? De alguna manera son las que hacen posible, por lo menos en condiciones iniciales, ¿verdad? Este proceso de burocratización y vamos a llamarle así, de relacionamiento burocráticamente aséptico que describe Garland con relación al funcionamiento de las prisiones modernas, en tanto y en cuanto limitan considerablemente no solo los encuentros, sino que además organizan formas estandarizadas de estos encuentros, es decir, la concepción de espacios de circulación independientes, la adopción de procesos similares para todos los casos y procesos altamente estandarizados. Y cuando digo procesos me refiero a los flujos de movimiento dentro de las prisiones, pero también a los procesos de recepción tanto de los prisioneros como de los visitantes y el flujo que se produce a partir de esa eh, modalidad de recepción, ¿verdad? Son las que crearían las condiciones iniciales, si ustedes quieren. Esto no significa que el hecho de que estén estas condiciones se tengan que materializar después en las prácticas cotidianas de la vida de las unidades penitenciarias, pero crea las condiciones iniciales para esto que Garland describe como un tratamiento no personalizado en el sentido, digamos, peyorativo de la expresión personalizado, sino un tratamiento estandarizado y sujeto a una supervisión de procesos de contactos y procesos de circulación dentro de las unidades penitenciarias. Observen ustedes que esta modalidad, digamos, de estandarización de las relaciones, estandarización de la vida cotidiana, tiene como efecto por sí mismo, ¿verdad?, la generación de tranquilidad al interior de las unidades penitenciarias. Es como si todo el proceso o todos los procesos vitales dentro de las unidades penitenciarias fueran imaginados como procesos de absoluta tranquilidad, ¿sí? Sin mayores tensiones, y este proceso de vida cotidiana en las diferentes unidades penitenciarias se podría alcanzar este máximo de tranquilidad y por tanto de paz en el interior de los recintos penitenciarios a partir de la creación de lógicas arquitectónicas y lógicas
de circulación dentro de las unidades penitenciarias que tuvieran una forma altamente estandarizada, produciendo conductas similares unas a las otras. Esto, evidentemente, en el caso de que Garland haya hecho sus apreciaciones a partir de observaciones in situ de prisiones norteamericanas o prisiones inglesas o prisiones canadienses, probablemente esté refiriéndose también a esta modalidad de concepción de la vida cotidiana que se impone, o si ustedes quieren, se dispone a partir de una concepción arquitectónica como la que estamos describiendo, concepción arquitectónica que en el mismo plano de la espacialidad crea las condiciones que hacen posible o no el desarrollo de las diferentes formas de relacionamientos al interior de las unidades penitenciarias, ¿sí? Una de las cuestiones que había señalado yo al principio es que el gobierno de Ricardo Lago, digo, para regresar a Chile, ¿verdad? Salirnos de Garland y regresar a Chile, es que el gobierno de Lago había, digamos, acordado previamente, o por lo menos había concebido estratégicamente, la creación de 10 unidades penitenciarias en una lógica de adjudicación de concesiones por 20 años. Bueno, definitivamente solo se construyeron 8, Rancagua fue la primera. Una de las características más importantes de esta unidad de Rancagua es que al ser inaugurada en el 2005, rápidamente, ¿verdad? En la unidad de Rancagua se sobredensificó, digamos, dirían los chilenos, ¿no? Para hablar en la misma jerga que ellos. Se pasó de la capacidad que podía recibir, ¿verdad? Y esto, en la lógica de la asociación público-privada, implica entonces que se dispara una cláusula mediante la cual, a partir del incumplimiento del Estado de ciertos acuerdos con la empresa eh, adjudicataria de la concesión, le exige al Estado que por cada prisionero que ha sido, digamos, que ha sido sobrepasada la capacidad que estaba concebida por la unidad penitenciaria, la empresa entonces recibe un aumento del pago que se realiza por cada uno de los prisioneros que sobrepasa la capacidad de la unidad. Quiero detenerme en esto porque creo que acá el problema va más allá de la cuestión, digamos, del costo que termina definiendo el relacionamiento de las unidades penitenciarias con el Estado. Creo que esto es lo que nos vuelve a nosotros a mostrar, ¿verdad? Algo que en la historia se repite una y otra vez, y es que en la misma medida en que nosotros construyamos más unidades penitenciarias, estamos entrando permanentemente en una suerte de montaña rusa, en tanto y en cuanto siempre tenemos que ir a más. Cada vez que existen nuevas unidades penitenciarias, la historia lo que nos demuestra es que rápidamente se saturan, no solo porque venimos corriendo atrás la pelota con relación al deterioro histórico del sistema penal en cada uno de nuestros países, sino porque la velocidad a la cual va corriendo, digamos, la otra pata de esta cuestión penal que es la policía y la justicia y el uso de la privación de libertad van a una velocidad mucho mayor que la velocidad en la cual los viejos sistemas penitenciarios intentan acompasarse a ciertas lógicas de comprensión y de concepción de la privación de libertad y de lo que se debe hacer dentro de las unidades donde se cumplan la privación de libertad. Esto, dicho mal y pronto, significa que uno de los grandes y serios problemas que tienen las reformas penitenciarias en nuestros países, y cualesquiera de ellos es un ejemplo de esto, ¿verdad? Es que por más que este proceso de reforma penitenciaria intente transformar las modalidades de cumplimiento de la privación de libertad bajo las reglas de derechos humanos, existe una presión permanente, que es una presión que no es propia de la lógica administrativa penitenciaria y que sí es, digamos, original de esto que se conoce como el populismo punitivo o el ascenso vertiginoso del el punitivismo en nuestras sociedades, tanto en la perspectiva política como en la perspectiva legislativa. Ustedes no se olviden que por las características mismas de nuestros estados,
todo el proceso de legislación arranca inicialmente a partir de decisiones políticas que después se transforman en leyes. De modo que ahí tenemos una suerte de desfasaje entre procesos que intentan transformar un sistema penitenciario y procesos políticos de toma de decisiones con relación a lo que vamos a hacer o las respuestas que le vamos a dar a lo que vamos a perseguir como delito. Hay un proceso que está muy desfasado y hace que por más que se construyan nuevas unidades penitenciarias para tratar de corregir, digamos, el derrotero histórico en negativo de los sistemas penales de nuestros respectivos países, nunca sea suficiente y por tanto las prisiones rápidamente se llenen de prisioneros porque la velocidad de entrada al sistema penitenciario, que no la decide la administración penitenciaria, evidentemente, es superior, ¿verdad?, a los procesos de transformación que intentan generarse en las administraciones penitenciarias. Y no solo estos procesos son superiores en cuanto a su velocidad e intensidad, en cuanto a la presión que meten al interior de las administraciones penitenciarias, sino que terminan constituyéndose, como podemos ver en algunos de los casos de América Latina, en verdaderos obstáculos para que el propio proceso de reforma de la administración penitenciaria llegue a feliz término. O sea, ni siquiera es que sea un proceso de reforma que llegue al non plus ultra de lo que uno puede imaginar con relación a cómo debe ser la privación de libertad, sino que las cuestiones elementales de cualquier proceso de transformación penitenciaria resultan directamente obturados por esta presión punitiva que está relacionada con la velocidad en que se legislan, primero en que se piensan políticamente y en segundo lugar en que se manifiestan legislativamente después las decisiones políticas que se tomen en los respectivos parlamentos y sistemas de justicia de nuestros países. Esto en el caso chileno es bastante notable. Ustedes no olviden que previo a este fenómeno, y lo planteamos bastante claramente en la clase anterior, el gobierno chileno había dispuesto un indulto muy importante, la adopción de un conjunto de medidas, digamos, que fueran paliativa a la situación del sistema penitenciario, en tanto activaron un conjunto de medidas que si bien después se volvieron digamos, a cerrar, en aquel momento significaba un mayor uso de libertades anticipadas, libertades vigiladas, penas alternativas a la privación de libertad, que como ustedes ven acá, a partir del año 2013, todo el proceso, digamos, de reacomodo de las capacidades del sistema penitenciario chileno empieza también a obturarse, a limitarse por el empuje fuerte del punitivismo penal que sigue usando como primera medida de respuesta el ejercicio de la privación de libertad. Fíjense ustedes que en fecha tan reciente como este 2013 que les señalaba, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile realizó un informe donde, a pesar de que destacaba la infraestructura, la higiene, que tenían todos los espacios comunes y demás, la periodicidad de la alimentación, que era uno de los elementos bastante importantes que se daban, empezaron a aparecer un conjunto de críticas, es decir, junto con las valoraciones positivas que se hacían, porque eran unidades que estaban pensadas, eh, pensadas para que estaban pensadas para resolver los problemas que tenían las unidades que históricamente los chilenos habían conocido. Bueno, estas nuevas unidades no van a repetir esas viejas problemáticas porque sería como muy escandaloso, pero empiezan a aparecer un conjunto de críticas que tienen que ver, si ustedes quieren, con, más allá que en algunos casos pudiera ser cierto, y yo lo he visto en algunas de estas unidades, pero tienen que ver con un proceso que a la vuelta de la historia termina nuevamente responsabilizando a los prisioneros y que está relacionado, esto que estoy diciendo, está relacionado con una crítica que plantea que se utilizan materiales que después pueden ser utilizados, materiales en el proceso de edificación, que después pueden ser utilizados para la construcción de lo que en Chile se denomina y en Perú también la producción de armas hechizas, es decir, armas falsas, armas hechas dentro de las prisiones y que pueden ser utilizadas para alterar la seguridad de las unidades penitenciarias. En mi opinión, en mi experiencia personal como director de una unidad penitenciaria, la producción de armas dentro, las armas hechizas o armas carcelarias o cortes carcelarias, está directamente relacionado
con la forma de concebir la vida cotidiana dentro de las unidades penitenciarias, más que en las características de los prisioneros. Cuando nosotros lleguemos al caso de Uruguay y yo describa de alguna manera cómo se produjo o por lo menos cómo se impulsó en Punta de Rieles el proceso de desarme de los prisioneros que allí estaban y que no habían caído del cielo, procedían de las más diversas y complejas unidades penitenciarias del sistema uruguayo, el proceso de producción de armas y de presencia de armas dentro de la unidad de Punta de Rieles comenzó a revertirse hasta el punto de llegar prácticamente al grado cero de su presencia, ¿verdad? Lo cierto es que este elemento de las características de los materiales que son usados en el proceso de edificación de las unidades penitenciarias, que son, si ustedes quieren, materiales de mayor calidad, por lo menos de mayor calidad estética, visualmente son mucho más agradables que los viejos materiales usados en las antiguas unidades penitenciarias, comienza a ser rápidamente criticado por parte de aquellos que de una manera, digamos, muy particular, empiezan a hacer oposición a las unidades penitenciarias construidas mediante la asociación público-privada, en tanto y en cuanto exigen que los materiales que se usen sean materiales que se dirijan más a la cuestión de la seguridad y no a la cuestión de la calidad en la cual debe ser vivida la privación de libertad. Esto es una discusión también bastante importante y yo creo que en esta discusión se solapan algunas coartadas para construir unidades penitenciarias que si bien son muy seguras, son al mismo tiempo unidades que tienen condiciones no humanas de habitabilidad en tanto y en cuanto no hay calidez en las características de las diferentes edificaciones que uno pueda encontrar en una prisión concebida como una prisión que sea segura, súper segura. No encuentro una expresión mejor para enfatizarlo. Si ustedes quieren, les traslado el ejemplo a algo que uno observa, digamos, en las intervenciones urbanas buscando disminuir el control delictivo de ciertos espacios urbanos, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que fui a Bogotá, en Colombia, hay un espacio muy importante en la ciudad que toda la información que había disponible la identificaba como un espacio donde se producían un volumen de actividades delictivas bastante importante, ¿sí? El, el gobierno de Bogotá en ese momento, Antana Mocus, dispuso una importante intervención urbana que unos 3 años después de yo haber ido la primera vez cuando observé el, el, la calidad, digamos, de la intervención urbana, la integralidad de la intervención urbana y el efecto que esto produjo en la resignificación de ese espacio público, me permitió a mí entonces entender, ¿verdad?, las diferencias que hay entre hacer una intervención urbana rica para pobres con hacer una intervención urbana pobre para pobres. Es decir, cuando uno hace una intervención de tipo millonaria, de alta calidad, en espacios que son habitados por poblaciones pobres, el efecto siempre tiende a ser mucho más positivo que cuando uno hace intervenciones pobres, pobres en el sentido de bajo presupuesto y de baja calidad, en espacios donde habitan poblaciones pobres. Cuando esto es así, cuando las intervenciones son pobres en espacios donde habitan poblaciones pobres, la situación generalmente se mantiene incambiable. Yo creo que algo de esta dinámica, de esta comprensión de cuál es digamos, el tipo de calidad que debe tener las edificaciones de las unidades penitenciarias, algo de esta discusión está presente acá y además ustedes no se olviden que hay una suerte de cuco volador histórico alrededor de este tema que está sintetizado en aquella vieja ley, que es, si ustedes quieren, aquel viejo principio, que es el principio de que la cárcel sea el lugar menos elegido para vivir. Es decir, la idea de que una prisión no puede tener un estatus de calidad de vida tan alto que no sea por sí misma disuasiva o disuasoria
de la actividad delictiva y por tanto cuando alguien va a cometer un delito le importa tres cominos si cae prisionero o no porque en la prisión va a vivir bien. Yo creo que esto es una discusión que hay que dar, yo creo que el carácter disuasorio no tiene que transitar por el espacio, es decir, por la calidad del espacio, sino que tiene que transitar por otras discusiones, pero esta es una discusión, si ustedes quieren, más fina, ¿verdad? Con relación a temas que todavía nosotros estamos muy lejos, y cuando digo nosotros me refiero a Latinoamérica en general, para entrar a discutir seriamente si los espacios que construyamos para la privación de libertad deberían ser espacios de mínima calidad, buscando que la gente no elija estar en prisión. Yo creo que esta es una discusión que suele convertir la reflexión en una suerte de conversación grosera con relación a qué es lo que yo espero adjudicarle al otro cuando está en privación de libertad. Es una discusión para dar en otro momento. En esta unidad, en esta primera unidad penitenciaria, que como ustedes vieron está hecha para minimizar los contactos y demás, para que todos los procesos de relacionamiento estén altamente estandarizados, altamente supervisados. Justamente en esta unidad, en el año 2015, se dio un episodio, ¿verdad? Para que ustedes vean que el problema, y volvemos a Garland, ¿sí? El problema de la burocratización y del tratamiento estandarizado de los prisioneros no necesariamente queda asegurado por las nuevas condiciones que se le den a las unidades penitenciarias. En este caso, en esta unidad concesionada, en el año 2015, 18 funcionarios de la unidad de Rancagua fueron procesados. Fue un procesamiento menor, pero finalmente fueron procesados después de un tiempo porque habían emprendido malos tratos, habían dado golpizas a varios prisioneros en un intento de fuga durante el año 2013, ¿verdad? Es decir, no necesariamente el hecho de que estemos hablando de unidades con alta calidad constructiva y con una concepción arquitectónica que disponga otro relacionamiento y otra manera de vivir la privación de libertad dentro de la unidad penitenciaria, implica que desaparezcan las prácticas que históricamente hemos conocido al interior de las prisiones latinoamericanas, ¿sí? Iba a decir norteamericanas porque les recomiendo que vean un documental que hay en Netflix sobre el sistema penal norteamericano, o por lo menos el sistema carcelario norteamericano, que se llama la enmienda 13, se lo recomiendo. Estoy pensando en eso porque estuve revisando algunos datos de ese documental y me parece interesante compartirlo con ustedes, ¿sí? La otra unidad penitenciaria que fue construida por la modalidad público-privada en Chile fue la unidad Santiago I, que fue concebida, digamos, para aquellos que no estuviesen condenados, ¿sí? Fue construida para 2.568 prisioneros y vuelvan a enganchar esto. Recuerden, Rancagua, mil y tantos prisioneros, Santiago I, 2.568 prisioneros. Vuélvanlo a enganchar o articular, ¿verdad? Con aquella crítica que hizo Integrity con relación a la cantidad de unidades que tenía Chile y la apreciación que ellos hacían de que se debía pasar a la construcción de macrounidades, ¿verdad? Buscando desactivar todo el conjunto de pequeñas unidades de baja escala en cuanto a la capacidad de albergue de esas diferentes unidades y pasar a unidades macro como puede ser Santiago. Santiago 1 fue construida para unos 2.500 prisioneros y en el año ya 2014 trepaba a 3.950, lo que una vez más demuestra esto que habíamos planteado hace unos minutos atrás. El hacinamiento no se resuelve, los conflictos no se resuelven necesariamente porque se produzcan más unidades penitenciarias, sino que esto se resuelve no solo a través de un proceso de reforma y de transformaciones de las formas en que se habita la privación de libertad en las unidades penitenciarias, sino que se resuelve disminuyendo el uso de la privación de libertad como medida de respuesta al delito. Santiago I fue inaugurada en el año 2007, fue presentada como el modelo para lo que se conoce como la región metropolitana chilena, ¿verdad? Al año de ser, digamos, inaugurada, superó ampliamente su capacidad y, por tanto, una vez más, el Estado chileno
empezó a tener que pagar multas a la empresa que había construido la unidad de Santiago 1 por la sobrepoblación, independientemente del número de internos que ya albergaba y por tanto por el cual ya se recibía algún tipo de pago en función de la asociación público-privada. Ahí también les dejé algunas fotos con relación a Santiago 1, que si uno la mira es una prisión bastante grande también, digamos ediliciamente, parece cualquier edificio público, y esta es una de las características más interesantes de la arquitectura penitenciaria del siglo XX y siglo XXI, sobre todo finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que es que sus nuevas edificaciones se asemejan más a edificaciones tipo de cualquier otra institución del Estado y no tienen esa forma visual que tenían las viejas instituciones carcelarias del siglo XVIII y el siglo XIX. Hay alrededor de esta cuestión de las cárceles concesionadas, y con esto me voy adelantando a lo que sería el último módulo de nuestro curso, pero para ir sembrando de alguna manera las líneas de discusión que transitan en primer lugar con relación al lugar que tienen dentro de esto que hoy denominamos el neoliberalismo, ¿verdad? Las formas neoliberales, por utilizar una palabra bastante utilizada, las formas neoliberales de conducción del Estado o de organización del Estado o de estructuración del Estado, si ustedes quieren, desconducción del Estado, desestructuración del Estado. Y yo quiero introducir a esa discusión que vamos a dar sobre finales de nuestro curso un conjunto de discusiones teóricas que tienen que ver con el uso o el pasaje a lo que se conoce como las cárceles público-privadas. En primer lugar, les marco algunas líneas para empezar a pensar y para empezar a revisar de estas discusiones teóricas con relación al lugar que tienen las unidades penitenciarias mediante la modalidad público-privada. En primer lugar, los invito a hacer un recorrido, si ustedes quieren, un recorrido Foucaultiano, que siguiendo la metodología de Michel Foucault, nos conduzca al análisis de las procedencias, es decir, de dónde proceden, cuáles son las líneas de procedencia que nosotros podemos encontrar en la historia de nuestra forma de concebir la privación de libertad, que están, digamos, de alguna manera conectadas con la utilización de modalidades público-privadas para la construcción de unidades penitenciarias y para la gestión, por lo menos para parte importante de la gestión de las unidades penitenciarias que nosotros conocemos actualmente. Yo creo que hay varias líneas de procedencia para poder trabajar y cuando uno dice análisis de procedencia no está diciendo que se está repitiendo, y en esto quiero ser bastante enfático, lo que antes pasaba. Estamos diciendo que un proceso que hoy tiene esta forma solo puede ser comprendido si se analiza cuáles son las posibles líneas que lo explican históricamente, ¿verdad? Y por tanto que uno puede encontrar en esos momentos históricos concretos, en esas prácticas históricas concretas, procesos de procedencia de las prácticas actuales o de las concepciones de construcción y de manejo de las unidades penitenciarias actuales. Creo que una de las primeras líneas de trabajo, y esto lo estoy desarrollando bastante en el libro que estoy escribiendo, es lo que se conoce como las llamadas casas de corrección del siglo XVI. En segundo lugar, la existencia o la presencia, ya lo habíamos visto al principio de nuestro curso, las características que tenían los carceleros en los Estados Unidos colonial, pero ustedes vieron que en América Latina esto también pasa con relación a el pago que recibían los carceleros por parte de los prisioneros o de sus familiares en tanto y en cuanto no tenían un salario propio. Una metodología que existió mientras no hubo un proceso centralizado del Estado, y que acá se vuelve a repetir de alguna manera, en tanto se descentraliza, vamos a llamarla así, o el Estado se retira de este proceso, que son los viejos transportistas que se usaron en algún momento en el proceso de la historia penal de las deportaciones, es decir, los dueños de barcos que transportaban a los lugares de deportaciones a aquellos prisioneros que habían sido condenados a deportación.
los trabajos forzados, si ustedes quieren también todo el entramado filantrópico y religioso de las intervenciones en prisiones que se fueron dando desde el siglo XVIII y que apuntaban, ¿verdad?, a una modalidad de tratamiento, y cuando digo tratamiento no estoy haciendo referencia a tratamiento técnico, sino a tratamiento moral, y aún así tengo mis dudas de que sea exactamente la palabra moral, pero es la que más se ajusta, de los prisioneros, ¿verdad? A pesar de todas estas procedencias que uno puede, digamos, localizar en la historia con relación a las características actuales de la asociación público-privada en la construcción de unidades penitenciarias, uno lo que observa claramente es que hay una mutación, ¿verdad? No solo en su morfología histórica, sino también en la concepción misma que la hace posible. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto que nosotros hoy podemos denominar la prisión privada, privada en tanto y en cuanto participan actores que no son los actores estatales, por más que el Estado se mantenga en un nivel de supervisión de esta actividad privada, aparecen a partir de una regulación contractual que es financiada directa e indirectamente por el Estado y que es administrada, digamos, según regulaciones prefijadas. Es decir, en tanto se le dice a la empresa ganadora de la licitación, o como le quieran llamar ustedes, en el caso uruguayo se le denomina así, la licitación o la adjudicación de la licitación, que se van a cumplir determinadas responsabilidades por parte de la empresa y a cambio el Estado se compromete, es decir, hay una relación contractual. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno analiza cualquier unidad penitenciaria en la modalidad de asociación público-privada, lo que está analizando es una relación de economía, ¿verdad? Una relación de economía que se introduce, ¿verdad?, en lo que vamos a denominar después y que hace que desaparezca de alguna manera esta relación económica contractual, que es la administración penitenciaria de la unidad público-privada, ¿verdad? ¿Cuáles son en nuestros días, ¿verdad?, los contextos que hacen posible la emergencia de la idea de que la asociación público-privada es una buena idea, es una buena práctica, es un buen camino que le permitiría eventualmente a nuestros países, cualesquiera sea el país que elijamos, revertir un estado de cosas que hasta los momentos en que se adopte este camino es un estado de cosas de tipo negativo, por lo menos con un fuerte contenido negativo. Bueno, en primer lugar, ya lo he venido diciendo, no me voy a cansar de decirlo, la predilección de la prisión como respuesta al delito, es decir, hay un contexto de emergencia, que es un contexto de emergencia que tiene que ver con la situación política de nuestros países, donde uno ve que hay, digamos, condiciones de emergencia y por tanto posibilidad de recepción de la idea cuando hay una predilección de la prisión como la forma por excelencia de respuesta en el combate al delito o por lo menos en el enfrentamiento al delito. Esta misma predilección de la prisión, ¿verdad?, como respuesta al delito, trae de suyo, en todos aquellos casos en que efectivamente se le preste atención y se camine en esa dirección, a un notable incremento de las poblaciones que han estado o que vienen siendo encarceladas. Por eso hacía referencia al documental de la enmienda 13. ¿Por qué razón? Porque en particular en el mundo en el cual Latinoamérica se mueve, este fenómeno de los contextos de emergencia, de la asociación público-privada, o lo que se denomina en otras regiones cárceles privadas, empieza a darse un proceso histórico, en un proceso histórico desde el punto de vista temporal, que no está acompasado a los lugares donde primero se ensayó esta respuesta de asociación público-privada por parte del Estado en lo que se refiere a la construcción de unidades penitenciarias. Sobre fines de los años 70, ustedes lo van a ver en este documental 13, pero lo pueden ver en toda la literatura que les he aportado con relación a las cárceles concesionadas en Chile, en los Estados Unidos a fines de los años 70 y en la década de los años 80, ¿verdad? La población norteamericana había crecido considerablemente, ¿verdad?
un 400% en el año 2000 con relación al año 1970, es decir, con relación a los años 70. Esto significa que el proceso de emergencia de las prisiones privadas o mediante asociaciones público-privadas en los Estados Unidos en particular y en Inglaterra también, se da en este periodo entre los años 70 y los años 80. Y yo decía que América Latina está desfasada históricamente en esa temporalidad histórica en tanto y en cuanto en estos años nosotros estábamos sometidos, casi todos los países de América Latina, por lo menos Argentina y Uruguay, Chile también, ¿verdad? Que es uno de los casos que hemos elegido, Nicaragua, ni se diga, bajo procesos dictatoriales muy fuertes, con lo cual la prisión tenía otras connotaciones y otras características. Pero este proceso de impulso a la modalidad privada en la creación de unidades penitenciarias se da básicamente en lo que se conoce como el auge del nuevo. Como ustedes saben, una de las primeras características de este nuevo liberalismo que se impulsa tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña, y que lo explica muy bien en el caso de los efectos que tuvo en las formas de concepción y de combate a la criminalidad en ambos países, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, el mismo Garland, pero también Jonathan Simon, eh, es el que va a definir, digamos, una cierta tendencia, este nuevo liberalismo, define una tendencia, una nueva tendencia a empezar a privatizar servicios que históricamente o tradicionalmente habían sido servicios ofrecidos o a través de los cuales el proveedor era el Estado, propiciando, si ustedes quieren, una liberalización de algunos espacios que empiezan a ponerle fin a lo que se denominó el estado de bienestar. Bueno, esto también va a empezar a funcionar en el espacio carcelario, empiezan a liberarse algunos espacios para que sean gestionados los espacios carcelarios o algunos fragmentos de los espacios carcelarios mediante la retirada del Estado. El Estado se retira y son pequeñas empresas las que empiezan a intervenir en esas zonas de retirada del Estado, ¿verdad? Así aparece entonces la idea de que ante la necesidad de atender a una gran población penal, era importante tener aliados que fueran aliados creativos, aliados que tuvieran una alta flexibilidad y que generaran, ¿verdad?, una suerte de rentabilidad en la gestión penitenciaria mediante el desarrollo de operaciones de servicio más eficientes, de mayor calidad y con un menor costo que el de las agencias gubernamentales. Para que ustedes tengan una idea, en los Estados Unidos en el año 2008, el 8% ya de todos los prisioneros de los Estados Unidos se encontraban recluidos en lo que se denominan así las cárceles privadas, lo cual les muestra a ustedes un avance bastante importante del desarrollo de esta modalidad en el caso de los Estados Unidos, que es en definitiva, digamos, el modelo que se va a utilizar en América Latina a la hora de plantearse la adopción de construcciones de unidades penitenciarias mediante la modalidad de asociación público-privada. América Latina no ha mirado a otro lugar que no sea los Estados Unidos y Gran Bretaña con relación a la adopción de esta modalidad de construcción y de gestión de unidades penitenciarias con independencia, incluso, y hay que decirlo así, de que las modalidades adoptadas en América Latina, por lo menos en los casos que vamos a analizar o que estamos analizando, en el caso chileno y en el caso uruguayo, no sigan al pie de la letra las formas que adoptaron tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Uno no puede decir, sería faltar a la verdad histórica, que las cárceles concesionadas chilenas y la nueva cárcel concesionada uruguaya, la primera cárcel concesionada uruguaya, es una copia fiel de lo que sucedió en los Estados Unidos. No, eso no es así, uno no puede afirmar eso, pero no puede entenderse la llegada de la idea de aceptar unidades penitenciarias gestionadas y construidas y gestionadas mediante la modalidad de asociación público-privada, olvidando que los Estados Unidos e Inglaterra, en este caso también, son los
digamos, los ejemplos por excelencia para el resto de los países que siguieron y que han seguido, unos cuantos países, esta modalidad de resolución a problemas que históricamente el Estado o bien dejó de atender o bien nunca atendió. En el caso de los Estados Unidos, ya en los años 70, el Servicio de Migraciones había entrado, digamos, como pionero en la estrategia de la experiencia privatizadora. En el año 83, la Corporación Correccional Americana había sido adjudicataria de importantes contratos en el estado de Texas y Tennessee. Yo recuerdo, participé en un entrenamiento del Buró, Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos en Texas, y ya acá en esta prisión que me mostraban, uno veía la presencia, digamos, de la modalidad de gestión eh, privada en el manejo de la unidad penitenciaria en particular, ¿verdad? Hay dos compañías norteamericanas muy importantes, ustedes la pueden rastrear en internet, la Corporación Correccional de América y Buckenhood, que es también una empresa que se dedica a vigilancia y, eh, digamos, ofertar servicios de seguridad en nuestros países y seguramente en Argentina. Debe haber alguna de las filiales de Buckenhood que participan actualmente en lo que se denominan los mercados carcelarios de otros gobiernos que fueron adoptando perspectivas neoliberales de gestión económica de los diferentes países. Me estoy refiriendo a Australia, a Inglaterra, a Escocia, a Sudáfrica también, ¿verdad? A Nueva Zelanda, que son países que fueron adoptando estrategias del nuevo liberalismo en lo que se conoce como la gestión de las unidades penitenciarias. Cuando uno analiza los modelos que se han desarrollado en los distintos países, y cuando uno dice distintos países me refiero a los Estados Unidos, Inglaterra, pero también a Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, todos los países donde uno pueda encontrar modalidades públicos-privadas o de concesiones públicos-privadas en la construcción y gestión de unidades penitenciarias, uno puede hacer una suerte de taxonomía de los modelos de esas concesiones, ¿verdad? Hay la primera taxonomía es la tipo leasing, ¿verdad? Donde las empresas privadas con capitales que son propios o aportados por terceros, en este caso puede ser un banco, ¿verdad? Diseñan, construyen e implementan el recinto penitenciario para luego traspasárselo al Estado cuando éste haya pagado por las prestaciones en los plazos que haya convenido con la empresa en cuestión. Hay una segunda modalidad, que es la modalidad de privatización, donde el Estado delega absolutamente toda la actividad penitenciaria en el sector privado. El Estado lo único que hace es fiscalizar el cumplimiento de indicadores básicos, pero el resto de la actividad, es decir, de la administración y el control y el ejercicio de la proyección de la vida cotidiana y de todo el sector del tratamiento de seguridad, pero también del tratamiento de rehabilitación, cae en manos exclusivamente de la empresa privada, ¿sí? Y hay una tercera modalidad, que es la que se conoce como las concesiones mixtas, donde se delegan algunas actividades al sector privado, manteniendo el Estado con el control y el desarrollo de las funciones de seguridad y vigilancia de los reclusos al interior de los establecimientos. Tanto en el caso chileno como después vamos a ver en el caso uruguayo, el modelo de concesiones que se ha seguido es el modelo mixto, es decir, uno no puede decir que ni Chile ni Uruguay ha seguido el modelo leasing o el modelo de privatización, sino que Chile en particular, que es el que más experiencia tiene en América Latina con relación a esto, después de México, estoy excluyendo a México por el nivel de complejidad que tiene la situación mexicana. Lo cierto es que Chile, que tiene una amplia experiencia en América Latina en esto, y ahora Uruguay, que se incorpora a esta historia de creación de unidades concesionadas, han elegido lo que se conoce como el modelo mixto de concesiones. ¿Qué condiciones se dieron en América Latina? Les he descrito hasta ahora las condiciones históricas, ¿verdad? El contexto de emergencia histórico de la idea de las unidades penitenciarias mediante la modalidad de asociación público-privada. Ahora bien, para poder eh, estas ideas hacerse dominantes deben haber algunas condiciones de recepción. ¿Qué condiciones de recepción se dieron en nuestros países
y acá voy a generalizar a todos los países de América Latina, y si ustedes quieren focalícenlo y revisen todos los materiales que les iba aportando en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Nicaragua, cuáles son las condiciones de recepción que se dieron para aceptar esta modalidad de construcción y de gestión de unidades penitenciarias mediante la asociación público-privada. Bueno, en primer lugar, hubo en nuestros países, y cuando digo hubo, estoy muy tentado a decir está habiendo, es decir, es un proceso que yo creo que no ha concluido, es un proceso que todavía estamos inmersos en él y que a veces tiene una suerte de líneas que parecen, digamos, perder intensidad, pero en realidad luego se recomponen fuertemente y siguen avanzando considerablemente en la misma dirección negativa. ¿Verdad? Hay una reconfiguración de lo que se denomina la agenda penal, caracterizada por el endurecimiento de las condiciones del encarcelamiento, buscando la incapacitación como destino. Creo que en esto van a encontrar algunos trabajos de un autor argentino, no me quiero olvidar el nombre, pero ahora no me salta el nombre, uah, que ha dado cursos en APP, no me está saliendo el nombre ahora, discúlpenme, eh, que nos muestran a nosotros que nuestros sistemas penitenciarios van o se están acercando, si ustedes quieren, a esta modalidad en la cual uno encuentra que el objetivo del encarcelamiento es la incapacitación. ¿Sí? Estas ideas, que no son ideas mías, ¿verdad? Son ideas que están bastante presentes en algunas modalidades de ejercicio de la privación de libertad en América Latina, son las que explican, si ustedes quieren, este escenario, un pequeño corte, perdón, al auge de la incapacitación como destino, y el autor argentino, que no me acordaba el nombre, es Máximo Soso, ¿verdad? Ustedes tienen un conjunto de materiales de Soso, un curso de Soso en APP, donde se muestra esta cuestión de el auge de la incapacitación en nuestros sistemas penales, y el auge de la incapacitación, ustedes saben que va de la mano, ¿verdad?, de una suerte de deterioro de todo aquello que tenga que ver con la rehabilitación. Es decir, si bien en la década de los años 70 apareció el nada funciona de Martinson, ahora en realidad más que preguntarnos por si algo funciona, directamente hay una suerte de tendencia en algunos casos a no hacer la pregunta con respecto a lo que funciona y decir directamente avancemos a la incapacitación como destino, y que uno lo observa claramente en las reformulaciones que ha habido en las diferentes codificaciones penales, tanto en lo que se refiere al aumento y la severidad de las penas que se adoptan, como en el resurgimiento de lo que se denominan las formas expresivas de la justicia. Así que en el caso de ustedes de Argentina lo han visto en los procesos de linchamiento, pero también en las formas de representación mediática del crimen y de las personas que cometen delitos, esto que denominan los delincuentes. Otra de las condiciones de recepción muy importante que uno observa para poder entender la aceptación que se ha dado a la modalidad público-privada en la construcción y la gestión de unidades penitenciarias es lo que se denominan las mutaciones políticas discursivas, esto que hemos referido varias veces a lo largo de nuestro curso, y que Máximo Soso también lo refiere en varios de sus trabajos, siguiendo a Lloyd Bacán, que es el populismo penal o el punitivismo, o si ustedes quieren, ¿verdad?, esta suerte de proceso de naturalización de la guerra contra el delito, en naturalización en la cual vivimos todos los días y que hace que no nos sorprendamos de las medidas que se toman porque ya se ha naturalizado por parte de la ciudadanía que hay una guerra contra el delito y que el delito viene a significar un enemigo muy importante para el desarrollo de la convivencia de todos los ciudadanos, ¿verdad? El otro proceso que se ha dado y que se convierte en una condición de recepción muy importante en nuestros países es la centralidad que adquiere el delito en las agendas, esta vez ya no políticas, estrictamente política hablando, en el sentido de los políticos o en el sentido de la clase política, sino en los medios de comunicación, ¿verdad? Ustedes han visto que hay una suerte de criminología mediática muy fuerte,
con un alcance muy importante y que de alguna manera viene desplazando constantemente cualquier modalidad mediático-política de comprensión o de discusión de los fenómenos vinculados al delito, al extremo de que uno empieza a encontrar algunos actores de la clase política convertidos, vamos a decirlo así, en voceros de esta criminología mediática, es decir, nuestros políticos, y cuando digo nuestros políticos me refiero a los dirigentes políticos, pero también a los parlamentarios, empiezan a argumentar sus fundamentaciones con relación a las creencias y a las propuestas que realizan en los diferentes parlamentos o asambleas, según la modalidad de organización legislativa que se tenga, empiezan a manifestar como argumentos elementos que están extraídos de la prensa, como si los elementos que aporta la prensa o que comunica la prensa fueran elementos de alta legitimidad y que absorban todos los contenidos de verdad que se puedan realizar o afirmar con relación a la situación del delito y del crimen en nuestras sociedades, ¿verdad? Esto ha conllevado también a algo que yo denomino una reformulación al peligrosismo y una consolidación, ¿verdad?, de perspectivas etiológicas del delincuente. Es decir, estamos en una suerte de revival lombrosiano en el cual el delincuente se explica no por las condiciones históricas sociales que hacen posible la actividad delictiva que se emprenda o la trayectoria delictiva a la cual estemos haciendo referencia, sino que se explica por las mismas características del delincuente, del mismo modo que cualquier éxito en la reforma o en la rehabilitación o el tratamiento del delincuente se explica por la buena voluntad o no del delincuente de acceder o no, o de adaptarse o no a las reglas de la vida en prisión y por tanto regresar como una buena persona a una sociedad que no hizo nada por expulsarlo porque toda la actividad delictiva del sujeto está explicada por sus propias características individuales, ¿verdad? Esto es una suerte de revival de la etiología del delincuente. Y aparece otro elemento que no es un elemento menor y que es un elemento que ha sido bastardeado, por más que es un elemento bastante importante y que históricamente en la criminología crítica fue planteado como un elemento bastante importante y ausente en las discusiones con relación al crimen y el delito, que es el lugar de la víctima, ¿verdad? Si la víctima en estos momentos, todo aquello que estuvo vinculado al desarrollo de la victimología y a la importancia de la víctima como un actor relevante a la hora de definir qué se hacía con aquellos que cometían delito, empieza a ser, no, ya es utilizada y cada vez es más utilizada como una coartada para desdibujar cualquier fundamento, digamos, humano en este proceso que uno puede denominar de desubjetivación del delincuente como ser humano y una resubjetivación del mismo como algo no vinculado al humano. Es decir, la presencia de la víctima no empieza o no está siendo planteada como un actor relevante a la hora de discutir algunas cuestiones vinculadas a los delitos que se producen en nuestras sociedades, sino que está siendo utilizada para mostrar lo monstruoso, vamos a llamarle así, lo no humano, que es la persona que comete los delitos. De modo que las viejas aspiraciones de darle una centralidad a la víctima como parte del proceso de construcción en la comprensión criminológica del crimen y el delito ha sido desplazada para una presentación, digamos, novelesca, en el sentido de telenovela, de la víctima como una coartada que permite entonces, ¿verdad?, atacar con más fuerza el proceso de negativización de aquellos que han emprendido el camino del delito, ¿verdad? Este proceso de resección, ¿verdad?, de las cárceles no es un proceso de resección exclusivamente latinoamericano. La privatización de las cárceles ha tenido una circulación, digamos, bastante expansiva y con una gran plasticidad adaptativa, es decir, todos los países no han adoptado la misma forma de resolución de la asociación público-privada en la construcción de las prisiones. Gran Bretaña, por ejemplo, tiene una centralización de la privatización, tiene 11 prisiones manejadas por compañías privadas. En España hay privatizaciones de servicio, pero se cuida mucho la discrecionalidad de las intervenciones, es decir, no se deja que las empresas privadas intervengan en los programas de rehabilitación. Por ejemplo, en Francia
hay lo que se podría denominar un dualismo de la geografía penitenciaria, en tanto hay experiencias que están más vinculadas al estilo clásico de la administración penitenciaria y lo que ellos denominan experiencias de control. Esto es, el gobierno francés se encarga de mantener y controlar a los reclusos y las empresas privadas son las que hacen las labores de diseño, construcción y equipamiento de las instalaciones penitenciarias y muy eventualmente se permite la subcontratación de algunos servicios como los servicios de alimentación, de vestuario, de higiene, y se exceptúan siempre, en el caso francés, las tareas de dirección, de administración en el sentido de producción documental y las tareas de seguridad. Al año 2007, en Francia, las unidades construidas mediante esta modalidad o gestionadas mediante estas modalidades que galopan entre lo clásico y lo público-privado absorbían el 25% de la población penal francesa, con lo cual ustedes ven que hay como una suerte de plasticidad bastante importante en el derrame de esta modalidad de pensamiento como forma de resolución a los problemas de los sistemas penitenciarios en el mundo, ¿verdad? Perú, por ejemplo, desarrolló una agencia para la promoción de la inversión privada desde el año 2001 que permite la intervención del sector privado en los establecimientos penitenciarios. En Brasil hay en operación desde el año 2011 centros gestionados íntegramente por privados en esta modalidad de público-privado y la seguridad y la vigilancia están a cargo de privados también por parte de estas empresas. El complejo, un ejemplo, el complejo penal de Ribeirão das Neves en el estado de Minas Gerais, el Centro Integrado de Resocialización de Itaquitinga en Pernambuco. Bueno, son modalidades, ¿verdad?, que han ido adoptando las prisiones público-privadas en nuestro país. En el caso chileno, ¿verdad?, el marco regulatorio adoptado en la creación de las unidades público-privadas, las concesiones, las cárceles concesionadas, es la ley de concesiones del año 1996, que a partir del año 2000 se empieza a manifestar en lo que se conoce como el programa de concesiones de infraestructura penitenciaria bajo el modelo mixto y de leasing, si bien después exclusivamente se trabajó en modelo mixto, ¿verdad?, donde el diseño, la construcción, el equipamiento y la operación de las diferentes cárceles iban a ser clasificadas por grupos de desarrollo y que se adjudicaban a una sociedad concesionaria, permaneciendo siempre la dirección, la seguridad del establecimiento a cargo de Gendarmería de Chile. Ahí se dio una discusión con relación, así también los programas de rehabilitación iban a ser transferidos al área privada. Acá también hubo soluciones, digamos, no de un solo color, en tanto existen las unidades concesionadas en Chile, donde también los programas de rehabilitación son aportados por las empresas encargadas de la construcción, desarrollo y gestión de las unidades concesionadas, generando también así una discordia importante que ustedes la van a ver en algunos de los documentos específicos que les he acercado a ustedes, producidos por el Parlamento chileno, con relación a esta cuestión. ¿Cuáles fueron, para ir resumiendo, ¿verdad?, los problemas que se detectaron en Chile en estas primeras experiencias de unidades concesionadas, ¿verdad? Y cuando uno dice problemas detectados en Chile, uno hace referencia a problemas detectados en general y acá no voy a hacer, digamos, una especie de localización por procedencia de la producción o la identificación del problema, ¿verdad? En primer lugar, la primera cuestión que se planteó a Chile es que hay excesivos sobrecostos, ¿verdad? Las comisiones arbitrales que se generaron para el control del cumplimiento de los diferentes acuerdos contractuales fueron cuestionadas por sus mecanismos de composición y cuando uno dice fueron cuestionadas por las empresas. Hubo un conjunto de falencias en la implementación de las diferentes estructuras, cuando uno dice estructuras penitenciarias, estructuras se refiere a las estructuras penitenciarias, ¿verdad? Hubo críticas a la precariedad de los servicios ofrecidos a los internos y todo aquello que se decía que iba a cambiar la precariedad histórica que se observaba en el viejo sistema penitenciario chileno. Bueno, esto no necesariamente fue evaluado así, de esta misma manera. Hubo críticas a la fiscalización, al proceso de fiscalización por parte del Estado chileno y se le denominó a esto
que habían evidencias de fiscalización inoperante. Hay un fiscal, digamos, que es el que se encarga de darle seguimiento, y estos son los materiales que yo les dije que les voy a aportar a partir del curso que yo recibí por parte de fiscales chilenos, justamente de las unidades concesionadas chilenas. En Chile se dice que esta fiscalización fue inoperante. Y otra de las cuestiones que se critica con bastante fuerza es el excesivo costo por pagos diarios por cada uno de los prisioneros. Esto derivó que en el año 2008 se creara una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados que señaló, y acá yo les aporté a ustedes el informe completo de esta comisión especial investigadora porque es útil leerlo a la hora de poder comprender qué errores y qué situaciones se dieron en otros lugares, buscando entonces si se aplica en nuestros países, cómo mirar en las experiencias que demos en los países donde nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Esta comisión especial investigadora, les leo brevemente algunas de las cosas, algunas de las conclusiones a las que llegó. En primer lugar, no hubo una política completamente seria en relación a la implementación del proceso de cárceles concesionadas. Ello se vio reflejado, dice esta comisión, en un cúmulo de impedimentos que frustró que el conjunto de cárceles que se habían prometido a través del discurso presidencial no se entregaran ni en tiempo ni en forma. Tampoco la institución de Gendarmería estaba preparada presupuestariamente para abocarse al nuevo sistema de concesiones carcelarias. La propia escasez de personal hizo que los turnos de los funcionarios se extendieran mucho más allá de lo previsto y asimismo el vestuario y otros elementos de seguridad no fueron considerados al inicio de este plan. Es decir, se recorrió el camino de la experiencia de las unidades concesionadas, sin embargo, este camino no fue un camino que se recorrió en un plano de integralidad con relación al estado de cosas que ya tenía Gendarmería planteada como problemáticas hasta ese momento. La comisión adjudica responsabilidad política al exmandatario chileno Ricardo Lago, plantea que el objetivo político del programa de concesiones desconoció las necesidades técnicas de su implementación y careció una lectura global del problema carcelario, es decir, una lectura integral. El fuerte cambio que significó para los reclusos la adecuación a una nueva realidad conllevó a que se produjera una serie de trastornos en su diario vivir, lo dijimos al principio de nuestra exposición del día de hoy, y esto está dirigido básicamente al conjunto de muertes que se produjeron en la cárcel de Rancagua, que esta comisión plantea que las celdas individuales y el estricto control de los actos provocó indirectamente que muchos de los internos atentaran en contra de su vida o contra su integridad física y psíquica, en especial en la cárcel de Rancagua. Y con esto la comisión no está diciendo que no se deba mantener un estricto control de los actos de los prisioneros, sino que está diciendo que el cambio, la mutación que se dio en la vida cotidiana del pasaje de los viejos de las viejas formas de permanecer en las prisiones a la nueva forma en las unidades concesionadas provocó una serie de trastornos psicológicos, físicos en los prisioneros que derivó, ¿verdad?, en esta secuencia de muertes y de problemáticas psicológicas en los prisioneros. Al mismo tiempo, plantea que la sobrepoblación que ya se expresa en las cárceles concesionadas hace que el Estado sea prisionero del hacinamiento y surge en consecuencia un nuevo problema derivado de la improvisación de las autoridades gubernamentales. En tanto, se tiene que pagar sobreprecio de forma permanente y el Estado queda prisionero de algo que inicialmente había presentado como la solución a los problemas, ¿verdad? El otro elemento vinculado a la presencia de programas de rehabilitación, esta comisión estableció que en el ámbito de la rehabilitación y la reinserción social, los internos trasladados a los recintos concesionados, si bien tenían nuevas formas y nuevas maneras de generar instancias de rehabilitación, no es posible determinar hasta la fecha si la población penal que está allí termina a partir del pasaje por esos novedosos programas o programas aportados por las empresas privadas, terminan definitivamente de reinsertarse a la sociedad en tanto y en cuanto no hay un seguimiento del efecto que pueda producir el pasaje por esos programas una vez que los prisioneros son liberados. Esta comisión concluyó que para la implementación y puesta en marcha de este tipo de programa, de este novedoso tipo de programa, dicen ellos, necesariamente se debió proceder con un criterio de carácter técnico y no político. Es decir, acá nuevamente quiero enfatizar en algo, el acceso, la entrada, la adopción del modelo de asociación público-privada o
la decisión de avanzar hacia la creación de cárceles concesionadas ha sido una decisión exclusivamente política en la cual no han participado técnicos en el proceso de discusión y de elaboración de esos programas. Y esto es válido para el caso chileno, y me adelanto, es válido también para el caso uruguayo, que se lo presentaré en dos clases posteriores, ¿verdad? Tanto en Chile como en los Estados Unidos, todos los estudios demuestran que los estudios que los servicios que se proveen tanto en las cárceles concesionadas como en las cárceles mantenidas en la forma tradicional por el Estado tienen costos y calidades similares. Ni en Chile ni en los Estados Unidos la gestión del sector privado da cuenta de cifras positivas en términos de superar las probabilidades de reinserción. Estoy mostrando a ustedes críticas que se han hecho a los efectos o a lo que se ha conseguido con las unidades concesionadas, ¿verdad? En Chile en particular se plantea que el programa de concesiones trajo algunos servicios que no eran existentes anteriormente, importantes medidas en el mejoramiento de la infraestructura carcelaria, que significa un avance, pero que aún subsisten falencias estructurales, deficiencias en la infraestructura, irregularidades en la atención médica, dudosa calidad de los servicios de alimentación, ausencia de evaluaciones objetivas, escasa información para poder hacer análisis más sistematizados, ¿verdad? Y que de a poco, en la misma medida en que las capacidades están siendo tomadas, comienzan a darse falta de espacio para la realización de actividades que estén más vinculadas a ámbitos educativos y ámbitos laborales. Es decir, aquello que se nos había presentado inicialmente o aquello que se le había presentado a los chilenos inicialmente como la experiencia por excelencia, digamos, la solución por excelencia a los problemas que tenían las unidades penitenciarias chilenas, a la vuelta de la historia, encuentran un conjunto de críticas y un conjunto de problemáticas que hacen seguir manteniendo una mirada bastante inquisitiva con relación a lo que se ha conseguido en las unidades concesionadas que se han construido en Chile. La próxima clase vamos a pasar entonces directamente al análisis de la situación del sistema nicaragüense y posteriormente sí vamos a ingresar al análisis del sistema penitenciario uruguayo en tanto y en cuanto me voy a obviar la situación del sistema argentino al ser todos ustedes procedentes de Argentina y conocer seguramente mucho más que yo toda la problemática carcelaria chilena y así poder avanzar rápidamente hacia la reforma uruguaya, sus procedencias, sus desarrollos, sus problemáticas y la situación en la cual eventualmente ésta se encuentra hoy. Muchas gracias y hasta la próxima clase.